Hola a todos, buenos días en México, en Colombia, desde todos los puntos de Latinoamérica, desde los que os conectáis. Buenas tardes aquí en España. Bienvenidos a esta segunda jornada, a esta continuación de la charla con Carlos Tubialde y César García sobre cómo eficientar la logística inversa en el e-commerce. Vamos a dar unos minutos para que vayan incorporándose los asistentes que ya van apareciendo por aquí. Bienvenidos a todos. Si nos queréis ir cortando desde dónde venís, pues así os vamos ya saludando y conociendo un poco más. Seguramente algunos repetís ya del otro encuentro y bueno, los que sois nuevos, pues bienvenidos por primera vez. Saludamos ya por aquí a Javier Núñez, de CEO de Moving de Costa Rica. Muy buenos días. Buen día también para Juan Ignacio Isaza, que nos escribe desde Colombia, Medellín, gerente general de Turboboy. Benjamín desde Valencia, ¿qué tal estás? Bienvenido. Invitamos ya también a ir dejando vuestras preguntas. Ya contamos con unas cuantas que heredamos del primer encuentro que celebramos y ya nos habéis hecho llegar unas cuantas también, pero bueno, la idea es que nos transmitáis cuando vosotros queráis, de manera constante, pues cuestiones, preguntas, cualquier comentario que pueda surgir durante la conversación. Bueno, pues son las 5:03 aquí en España y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla. Para nosotros es un placer volver a celebrarla y bueno, responde también a las peticiones de la gente que participasteis en la anterior edición y bueno, a esos mensajes que quedaron ahí un poco pendientes de responder, tanto Carlos como César enseguida, en cuanto les comenté la posibilidad de repetir el encuentro, pues mostraron total disposición y bueno, ya sabéis que es un placer contar con ellos. Vamos ahora a presentarles, a darles la bienvenida. ¿Qué tal estáis, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien y encantado de estar aquí en esta segunda parte. Vamos a intentar tirar el dicho aquel de no cumplir de que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, nosotros vamos a hacer que sean buenas. Muy bien. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que también muy contento de poder estar otra vez con vosotros dos y con toda la gente que quiera escucharnos y que piense que podemos aportarles. Al final es un tema de intercambiar opiniones y visiones y y esto es muy enriquecedor. Al final es lo que yo me quedo con esto. Muy bien. Bueno, hay gente por aquí de Honduras, de Nicaragua, también les saludamos a ellos. Los que estéis por primera vez por este espacio de Pulpo Talks, pues yo soy José Ángel Sanz, soy el Content Marketing Manager de Pulpomatic y bueno, pues hoy nos volvemos a ver. Normalmente los encuentros Pulpo Talks siempre giran en torno a temas que importan en el sector de la logística, en el transporte, en la gestión de flotas y bueno, hoy hemos querido centrarlo en un aspecto muy concreto, pero intentamos abarcar al mayor número posible de temas, también en algunas ocasiones de normativa, incluso de actualidad. Vamos a tocar algún tema de actualidad hoy
y bueno, digamos que es abierto a lo que vosotros nos comentáis, nos vais diciendo que más os interesa, ¿no? Pulpomatic, por poneros un poco en contexto, es una startup que nace en 2017. Somos un SaaS y una plataforma de gestión de flotas de vehículos que está en la nube, en la que integramos proveedores, a todos los proveedores de muy diverso tipo, y que permite tanto que la administración de vehículos sea más eficiente como obtener ahorro de costes. Y bueno, facilitamos que las empresas que cuentan con vehículos de cualquier tipo o con equipos que gestionan flotas, pues puedan tomar decisiones de valor basadas sobre todo en datos, mediante la gestión inteligente y la gestión efectiva de toda la operativa, ¿no? Estamos en España, estamos presentes en México, en Colombia también, en Estados Unidos recientemente. En este momento hay 200.000 vehículos en el mundo bajo gestión de Pulpomatic en estos países. Y bueno, pues dando un poco paso ya a la conversación de hoy, simplemente os voy a dar unas pinceladas sobre César y sobre Carlos, para que también les contextualicéis un poquito si no los conocíais hasta el momento. Empezando por César, que es ingeniero industrial experto en Last Mile Delivery y operaciones, así como en mejora continua, Lean, Agile y Six Sigma. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las operaciones y del supply chain en diferentes sectores como la automoción, la obra civil, el textil o el transporte, por citar algunos. Ha sido responsable de operaciones del hub de Segur en Barcelona y después ex-founder de Agile Logistics, y en la actualidad desempeña el cargo de Business Developer en Cargobici, que desarrolla soluciones logísticas de última milla bajo los principios de sostenibilidad y conveniencia. César, no sé si me dijo alguna cosita o más o menos está todo. Está más o menos todo. Perfecto. Bueno, pues Carlos, pasas por aquí de nuevo, acumulas 25 años ya en el sector del transporte y la logística en diferentes ámbitos, tras pasar por compañías como UPS o DSV o Schenker. Te embarcaste en la puesta en marcha de Palex, has sido Logistic Manager en Transnatur y actualmente eres consultor logístico especializado en e-commerce en Lease Solutions. Y bueno, además eres el propietario y el autor de informacionlogística.com, que tienes esa faceta de divulgación de la logística y el transporte, y bueno, pues es todo un blog de referencia y de conocimientos tanto en España como en Latinoamérica, Carlos. Eso es, eso es. Perfecto. Bueno, pues si os parece, y sin más dilación, nos preguntaba Carlos, César, para ti, por ejemplo, no nos dice desde qué país, pero nos pregunta a partir de qué volumen conviene tercerizar la logística para reducir costos y tiempos. Y empezamos, si queréis, por Carlos, pero te abro también la pregunta a ti, César. Vale, bueno, esta es la eterna pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo de externalizar mi logística? No hay nada escrito, es decir, obviamente esto es una suma de dos partes. Una es la parte económica, obviamente, la parte de coste, y otra es la parte de servicio. Yo, por experiencia propia, digamos que es un ciclo que tiene 4 partes distintas. Normalmente las compañías muy pequeñas, y si hablamos, por ejemplo, de comercio electrónico, lo habitual es que en las fases muy iniciales sea una logística interna, incluso con casi sin medios, ¿no? Muy de andar por casa. Estamos empezando el negocio, bueno, pues el salón de casa, parte del garaje, son escenarios muy habituales. Cuando esto ya empieza a adquirir un cierto volumen, hay una fase de profesionalización de la parte logística en estas compañías. Bueno, pues ya se cogen un pequeño almacén, empiezan a realizar una serie de primeros trabajos de forma interna. Si la compañía continúa avanzando, creciendo, es cuando empieza la bifurcación. Es decir, hay quien tira obviamente por sus medios propios, o digamos una parte más habitual suele ser la de externalizar hacia un 3PL, una compañía ya especializada en logística, que tenga todos los procesos muy claros de picking, bueno, es decir, y estas empresas de comercio electrónico terminan poniendo su foco en su core, en su negocio, en crecer. Y una vez que el crecimiento es sostenido y ya es importante, llega un momento donde estas compañías vuelven otra vez a recuperar y internar otra vez en la logística, pero bueno, ya estamos hablando como un operador logístico integral, es decir, ya estamos hablando de que el comercio electrónico ya no es esa startup, sino ya es una compañía
y han vuelto a recuperar su logística. Este suele ser un poquitín el tramo habitual que yo he solido ver por experiencia propia, lo cual no quiere decir que en algún momento de bifurcación haya gente que lo externalice desde el principio, hay quien no quiere externalizar para nada. Aquí son experiencias. Aquí yo solamente añadiría, no es el cuándo, sino el cómo. Es decir, uno de mis bagajes profesionales es haber trabajado en una empresa de externalización. Entonces, puede ser una gran herramienta o puede ser un dolor de muelas. Entonces, todo depende de cómo lo afrontes ese proceso de externalización. Entonces, externalizar no quiere decir me olvido. Y ese es el gran problema de mucha gente que cuando externaliza piensa que se olvida. No. Tú puedes externalizar, pero tienes que continuar controlando a esa empresa que externalizas, que te está dando ese servicio por el cual tú estás pagando. Correcto. Entonces, ese es el gran kit de la externalización. Es decir, para mí, es decir, no es tanto el momento, tú puedes externalizar desde el minuto 1 si quieres, pero nunca pierdas el control sobre la externalización. Es decir, establece muy claramente desde el primer minuto KPIs, condiciones, contratos, hitos, ¿vale? Todas estas cosas tienes que tenerlas muy claras desde el principio. Para mí no es tanto un problema de si externalizar sí o no, que yo pienso que sí, pero si externalizas, hazlo bien. Sí. Este punto tienes razón, César, que es así, y además es crucial porque se suelen juntar muchas veces quien externaliza pero no tiene muy claros estos hitos y se puede encontrar con un 3PL que no tiene ese perfil para poder indicarle cuáles son los hitos a continuar. Es decir, no todos los operadores logísticos nos valen para todos los negocios. Correcto. Existen operadores logísticos con perfiles muy avanzados no sé, pues en gestión de automoción, por ejemplo, que lo tienen muy de la mano y lo tienen muy claro. Igual que hay operadores logísticos cada vez más especializados en comercio electrónico y que ya saben, es decir, cuáles son los KPIs o cuáles son todos estos procesos que César comenta que tenemos que tener en cuenta. Es decir, sí, no solo es cuándo externalizar, sino hacia quién, porque todos esos procesos son muy, muy importantes. Y así, es decir, como duros a 4 pesetas no hay. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. Si tú externalizas únicamente pensando en que es un proceso de ahorro de costes, te estás equivocando. Es decir, mi experiencia como empresa externalizadora te estás equivocando totalmente. Entonces, uno de mis consejos es, vale, el precio es importante, tú lo miras, pero mira qué valor añadido te está dando esa empresa de externalización. No te quedes con el precio. Si te quedas con el precio te va a engañar, seguro. En cambio, si tú ves que esa empresa en la cual tú confías tu proceso, a veces puede ser un proceso tan importante, incluso puede llegar a ser core, como es el caso en el e-commerce, a ver qué te aporta, porque si solamente te aporta el proceso, no te aporta nada en realidad. Te tiene que aportar más cosas, te tiene que aportar soluciones, soluciones tipo, oye, si utilizas este otro tipo de embalaje, vas a ahorrar dinero. Por ejemplo, oye, hay estas empresas de courier, esta funciona mejor y esta funciona peor. ¿Vale? Cosas de este tipo son las que te ayudan realmente a tener luego una relación a muy largo término, ¿vale? No el típico contrato de que cada año es renovable, porque si no cada año entras en una negociación y al final es en un menos 2%, menos 3%, no. Es decir, busca un proveedor que a priori te sale más caro, pero es que luego a la larga te va a salir mucho más barato porque te va a ofrecer una serie de soluciones que realmente te van a permitir ahorrar costes de verdad, no solamente por el menos 2% de la facturación. Correcto. Y César, ¿cuál es la mejor forma de evaluar esa externalización? Porque lo comentabas, sí, Carlos, en el 3PL es relativamente común que cuando todo va bien, bueno, digamos que la evaluación como que pasa a un segundo plano o es menos prioritaria, ¿no? Únicamente se vuelve prioritaria o se vuelve urgente cuando las cosas no cuadran, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer una evaluación constante y medible? Yo cuando he tenido que entrar en casa de un cliente y he tenido que hacerle el proceso de externalización, mi recomendación
después de haber, bueno, luchado mucho, ¿no?, y haber llorado alguna vez, es, oye, entramos primero con un precio fijo, ¿vale? En el cual es como un open book, por decirlo de alguna manera, donde nadie ganas muy poquito, pero estás durante 1, 2 o 3 meses. Tú durante ese periodo, la empresa conoce bien tu producto, conoce bien tus procesos, va aprendiendo. Entonces, al cabo de 3 meses, pactas un variable. Entonces ahí estableces una relación muy franca. Si tú entras desde el principio en variable, ¿qué pasa? Me ha pasado en muchos casos. Es que el cliente no te da toda la información. Por ejemplo, recuerdo uno de una empresa en Tarragona que le gestionábamos la evacuación de las líneas, era cartón, ¿vale? Evacuación de líneas, estamos hablando tenían la fábrica, la máquina más grande de Europa de fabricación de cartón ondulado, ¿vale? Estamos hablando que estaban moviendo, no sé, 100 camiones al día de cartón ondulado. Pues no sé, 25 carretilleros, un almacén de 8.000, 9.000 metros, bueno, un monstruo. Pues claro, se les olvidó decir que fabricación tiene problemas, que las órdenes de fabricación normalmente estaban acabadas a partir de las 5, 6, 7 de la tarde y que los camiones, como utilizaban camiones de retorno, no tenías hasta las 8, las 9 o las 10, que eran los camiones franceses, bueno, los camiones de Almería y Murcia, que venían de retorno vacíos, que ellos aprovechaban para cargarlos, para meterlos de cajas con destino a Andalucía. Eso era un pequeño detalle que se lo habían olvidado contarnos. Entonces, tú tenías dimensionada la plantilla, dijésemos, para trabajar de una manera más o menos estable durante las 24 horas del día, pero resulta que tú no tenías carga de trabajo durante 10 o 12 o 14 horas al día. Y luego tenías ese trabajo no hecho durante 14, tenías que hacer en 8. Imagínate qué curva tenías ahí. Te faltaban carretillas, faltaba personal. Y tú decías, ¿y esto por qué no me lo dijiste cuando yo te hice la oferta? Claro, yo te hice una oferta para una plantilla estable, para unos turnos, no sé, 5 personas por turno, no sé qué, no sé cuántos. No. La carga de trabajo empezaba a las 8 de la noche. Yo en este punto, por experiencia, lo que yo siempre he hecho ha sido utilizar un SOP, un documento estándar de procedimiento, digamos, donde antes de empezar las operaciones escribimos un poco cuáles son todo el flujo de las operaciones que vamos a hacer, los responsables de cada una de las operaciones, tanto en el cliente, tanto en el operador logístico en este caso, cuáles son los flujos de comunicación, las horas, es decir, y luego esto necesita una revisión. Normalmente ya al mes puedes empezar a hacer digamos, una reunión de revisión, ¿no? Es decir, nos sentamos de aquello que hablamos hace un mes que íbamos a hacer, que nos hemos desviado, ¿no? En cada una de las partes, pero no como un enfrentamiento o que nos tiremos piedras, sino como intentar crear ese documento, ese marco de trabajo en el cual al final, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, esto es como cuando tenemos una manta que nos cubre la cama justo, que si nos tapamos el cogote se nos quedan los pies al aire. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Es decir, sea la manta el cliente y tú la cama del cliente y tú la manta, tienen que ir alineadas en la misma forma. El secreto, documentarlo, es decir, hacer un procedimiento de trabajo que quede muy, muy detallado. Es posible que incluso haya muchas operaciones que el cliente desconozca. Porque esto también es muy habitual, es decir, podemos estar negociando con una dirección logística, con una dirección de compras o con una gerencia que muchas veces no tiene el conocimiento del día a día operacional del almacén. Y que se descubre, pues bueno, cuando se empieza a trabajar con este tipo de cosas. Oye, ¿ya sabes que los envíos que hay que hacer a tal compañía hay que hacer un reetiquetado de...? Y no tenía ni idea que igual se lo estaban haciendo y no se lo estaban cobrando. Sí. ¿Vale? Muy bien. Tenemos una pregunta de Lorenzo de Colombia que va directamente a una cuestión que es muy habitual en la logística inversa y también relacionada con la experiencia del cliente. Nos dice, aquí en Colombia algunas transportadoras utilizan aliados estratégicos, es decir, se apalancan del servicio de otras transportadoras para determinadas poblaciones
para evitar lo que mencionaban de que varias compañías transporten un bajo volumen por cada vehículo. Es algo que comentamos en la otra charla. Y nos pregunta, ahora bien, si se empodera al cliente permitiéndole escoger determinada compañía, en estos casos va a ver que su pedido está llegando con una transportadora diferente a la que seleccionó. Y nos pregunta si esto impactaría negativamente en la experiencia del cliente. Bueno, aquí hay dos cosas. Una es la legislación propia de cada país. Es decir, por ejemplo, eso que nos dice Lorenzo que pasa en Colombia, que también pasa en algún otro país, en España, por ejemplo, es impensable. No por legislación, sino por la propia competencia de compañías, ¿vale? Es decir, hay compañías que igual en Colombia sí aceptan hacer esta colaboración o este win-win, que en otros países no, ¿vale? Esta sería una. Y la segunda, el impacto negativo no debería de existir siempre y cuando el cliente estuviera informado desde el principio. Es decir, si en nuestra web hemos sido capaces de saber toda esta información, es decir, que tenemos una compañía que es la única que va hacia una zona determinada y le damos esa información al cliente, que aunque él elija la compañía 1, 2 o 3, la que le va a entregar va a ser la 4. Si él al final tiene la información de que esto va a ser así y tiene la posibilidad de interactuar, es decir, saber dónde está su envío, etcétera, yo creo que no debería haber problema. Pero claro, estamos hablando de una apertura de información completa, es decir, que el cliente sepa claramente con quién le va a llegar. Sí. Esto es un poco lo que hablamos también la otra vez, es el cambio de paradigma en el cual no sea sea el consumidor el que pueda decidir ese tipo de cambios. Y en el caso que comentan desde Colombia, pues bueno, pues si hay colaboración y hay visibilidad y hay información y se cumplen las expectativas de hora de llegada y este tipo de cosas, yo no creo que tenga ningún inconveniente. Y en respecto a España, lo de la colaboración entre las empresas es como, no sé, es pedirle peras al olmo. Sí, pero bueno, esto yo lo hemos comentado un montón de veces, César. Mucho. Es una incongruencia total. Es decir, sí. En España hay áreas remotas donde ves vehículos de 4 o 5 compañías, cada una de ellas con 3, 4, 5, 10 envíos. Sí. Y que están subiendo a la sierra, me da igual que sea de la zona centro, que al Pirineo, me da igual, o a la Sierra Granadina. Es decir, es un sinsentido logístico, es un sinsentido económico y ecológico. Es decir, medioambientalmente es que es insostenible. Sí. Mi caso particular es ese. Es decir, yo vivo en una población que está a 10 kilómetros de un núcleo importante, que es Gavà, y yo vivo a 10 kilómetros, que hay que subir la montaña. Pues claro, tú ves, bueno, pues sube a las 9 el de UPS, a las 10 el de GLS, a las 10 y cuarto el de Seur y cada uno lleva 5, 10, 15 envíos, puñetas. Pues todos se chupan la carretera para arriba, cuando si fuésemos capaces de colaborar, uno solo podría hacer todas las entregas. Sí. Nos pregunta Alberto desde España, ¿creéis que la mayoría de las empresas que hacen e-commerce tienen claro la estructura de costes de la logística inversa? No. Habéis dicho los dos a la vez con la cabeza. Habéis hecho el mismo gesto. No, esto es lo que hablamos el otro día. Es decir, es medir. Es decir, pero no solamente en el e-commerce, en cualquier actividad económica, ¿vale? Vamos a hablar ya. Tú tienes que medirlo todo. Tú tienes que saber si te gastas 5 o 100 en papel o en bolis o en no sé qué. Es igual, cualquier actividad que hagas. Yo que vengo del mundo de la industria, los escandallos están para algo. Y tú cuando, pues eso, un escandallo al final es un desglose de todos los elementos que lleva esa pieza o esa puerta o la rueda y lo tienes todo medido y tú sabes que utilizas, no sé, 20 kilos, no, yo qué sé, 5 kilos de esto, 4 tornillos, pero 4, no, ni 3 ni 5, 4, ¿vale? Y así con todo, y lo tienes todo escandallado, entonces sabes perfectamente lo que te cuesta en materia prima y luego también mides los procesos. Y dices, mira, el proceso este me cuesta tanto, este tanto. Y tú tienes un escandallo de costes muy, muy fino. Cuanto más fino lo tengas,
mejores decisiones podrás tomar. Coincido con César plenamente y por experiencia propia además de esta última semana, es además un tema que para los grandes e-commerce todavía, parece mentira, no está ni en la agenda. Yo esta semana he llegado a sorprenderme cómo algún manager de reconocida empresa con la cual hablar de este tema y proponerles alguna solución digitalizada para poder gestionarlo, no estoy interesado. ¿Pero sorprendente. por qué? O sea, el crecimiento, como mínimo sorprendente. Claro, ¿el crecimiento es tan grande que no les da para pararse un momento a pensar en eso? Exacto, sí. Sí, esto es como, yo no sé, yo supongo que todos en algún momento habremos visto el típico imagen de los 3 trogloditas que están intentando empujar un carro con unas ruedas cuadradas y llega el cuarto troglodita con una rueda redonda y le dices, oye, tengo una idea. Y los otros 3 se giran y le dicen, quita, que estamos muy ocupados. Y el otro se queda con la rueda. Pues este es el perfecto ejemplo de... Yo creo que esta imagen y alguna de estas deberíamos tener todos así en nuestro despacho, puesto en grande para si alguna vez se nos ocurre decir, no tengo tiempo para mirar esto, pensarlo 2 veces. Sí, coincido plenamente. Es un poco la vorágine, todo el tema de la pandemia del COVID y demás, ha hecho que ahora mismo están vendiendo y están demasiado ocupados con la rueda cuadrada. Sí. Exceptuando alguna compañía muy de referencia que son los de la sonrisa. Que empieza por la letra A. Están pensando ya en... Es decir, ahí es donde digamos, denotamos. Y luego también muchas compañías con un tamaño más pequeño, no las grandes, pero que sí son conscientes, que empiezan a medir, como dice César, y sí son conscientes de que aquí hay donde mejorar mucho. Uh-huh. Es decir, están siendo empujadas por los grandes players al precio y entonces, claro, se están encontrando con que a precio no pueden competir contra estos grandes. A sistemas logísticos de entregas a precios baratos no pueden. Han de encontrar otras fuentes de mejorar su negocio. Y estas compañías sí están un poco en esa línea. Nos plantea Javier Núñez, os saluda a vosotros y es un español en Costa Rica, según nos comenta por aquí, y pregunta si veis interesante empresas de última milla solo para la logística inversa. ¿En España hay alguna? Aquí hablaríamos otra vez de lo que comentamos la vez anterior. La logística inversa es caro o no, carísimo. Cuesta 4 o 5 veces una entrega normal. O sea, la gestión de recogida, etcétera. El único camino medianamente sostenible, tanto económicamente, operativa y medioambientalmente, es un modelo híbrido mixto donde contar con una red de puntos de recogida, de drop points, de recogida, donde poder unificar bastantes recogidas de clientes que dejan en ese punto de referencia sus envíos y hacer solo un envío de devolución o de logística inversa. Si nos fuéramos 1 a 1, ahora mismo, a mí si me pides el cálculo del coste que puede tener, solo a nivel de costes, podríamos estar por encima de, casi cercano a los 8 euros por envío. Sí. Ese sería el coste para una empresa de transporte, ojo, el recoger un envío de logística inversa. Sí, totalmente de acuerdo. Si puede ser interesante, mira, bueno, por hacer 4 números rápidos, más o menos en España, ¿cuántos paquetes de B2C estamos moviendo? ¿2 millones? ¿200? Por ahí debemos estar, ¿vale? Si suponemos que un 20%, tirando bajo, es devolución, pues es muy rápido saber cuántos paquetes de devolución cada día se generan en España. Entonces, tienes ahí un market ahí para calcular. Pero lo que dice Carlos es verdad. Es decir, el problema es que está muy fragmentado. Entonces, tú ves ahí un volumen, dices, vale, si todos esos paquetes atacasen contra 1 o 2 puntos de conveniencia,
pues bueno, podría ser un tema interesante. Pero en el momento que lo tenemos fragmentados, como tenemos fragmentado el tema de las taquillas, nosotros somos tan chulos en este país que cada uno quiere tener su taquilla. El de la sonrisa tiene la suya, que tiene lógica, porque tiene mucho volumen. Luego el de correos, el del no sé qué, el del no sé cuánto. Y al final tiene siete empresas de taquillas. Entonces, claro, el modelo es completamente inviable. Si hubiese un único modelo de taquilla o que pudiese ser utilizado por todos los operadores, el modelo empezaría a funcionar. Y la devolución en el caso de las devoluciones, yo lo veo algo parecido. Vosotros sois dos firmes convencidos, ¿verdad?, de que el cliente no le importa tanto la prisa porque le entregues el paquete como saber cuándo le va a llegar, ¿no? O saber cuándo tiene que acercarse al punto de recogida. Sí. Completamente. Yo soy, no sé si evangelizador o no sé cómo llamarlo, porque además es un tema que lo hemos hablado muchísimas veces. La gente no quiere tenerlo rápido. Habrá algún caso que sí. Aquí entramos, por ejemplo, en el famoso servicio 830. Y el servicio 830, el de Segur, el que yo manejaba, pues oye, era un servicio muy apreciado porque te posicionaba en el despacho de abogados antes de la firma de los papelajos de una no sé qué, antes de las 8:30 tenías ese sobre con esa documentación que era súper importante. Por lo tanto, ese cliente estaba dispuesto a pagar pues 15, 20, 30 euros por ese servicio. Eso era urgente y era importante. Entonces estás dispuesto a pagar lo que haga falta, porque no es el valor de lo que va dentro, sino en lo que implica tenerlo o no tenerlo en ese momento. El 99% de las ocasiones en e-commerce nos va a dar lo mismo tenerlo a las 5 que a las 7, o a las 8 o a las 9. Pero lo importante es saber cuándo puñetas te va a llegar. Que esa es la gran cosa que parece ser que les cuesta mucho a las empresas decir claramente a qué hora me va a llegar o poder decidir cuándo quiero que me llegue. Sí, se ha convertido, Carlos, no sé si qué opinas, en una competición, ¿no? Todos los e-commerce quieren que sus envíos sean gratuitos, sus devoluciones sean gratuitos, empujan por eso, ¿no? Están luchando todas porque no, te lo llevo a casa. Sí, es que han convertido el envío en un commodity, ¿no? Es decir, parece que no existe o no tiene coste el que hagamos el envío o devolverlo. No, tiene un coste. Pero yo creo que ahí entiendo, se entiende al propio sector que lo ha enfocado como un gancho comercial. Yo también soy un firme defensor de que es mejor la información que no la rapidez. De hecho, los grandes e-commerce, lo que sí tienen, o con los partners con los que trabajan, están trabajando más en esta línea. Es decir, hoy en día os puedo contar que por experiencia propia estamos trabajando mucho en planificadores de rutas que no es para planificar cuál va a ser solo una ruta de un repartidor, sino es decir, las franjas horarias en las que va a estar en cada una de las zonas para poder delimitar y decirte, oye, mira, César, tu paquete va a llegar a tu domicilio entre las 11:30 y las 12:30 de la mañana. Esto hoy en día es posible, es decir, técnicamente esto es posible, se puede hacer. Hay compañías que ya lo están haciendo. ¿Por qué no se implementa? Bueno, no se implementa porque necesita una cierta inversión, ¿vale? Y lo segundo es que vamos a ser realistas. Por ejemplo, en España los envíos de comercio electrónico suponen el porcentaje del volumen de negocio que supone de las compañías. No nos vamos locos. O sea, no suponen más de un 25%, me parece, del total de la facturación. Es decir, estamos hablando que de cada 4 paquetes que mueve una compañía, 3 no son de comercio electrónico. Entonces, claro, estas compañías han adaptado todas sus estructuras a poder dar ese servicio, pero ahora se está dando esa bifurcación de empresas que sí empiezan a apostar por la información. Aquí el tema es lo que decía César, no es cuándo me lo van, o sea, si me lo van a traer mañana o pasado. Así me da igual que sea mañana o pasado o el viernes. Pero si me vas a decir que va a ser el viernes entre las 10:30 y las 11 de la mañana, que sea entonces. Ese sería el gran cambio. Es decir, cuando tú haces la compra,
que tu e-commerce tuviera implementado un planificador de ruta con sus operadores y te devolvieran la compra y te dijera, pues Ángel, tu pedido se va a entregar en... Y te diera incluso, mira, vamos a ir más lejos, y te diera, por ejemplo, 3 slots. ¿Cuándo quieres que se entreguen? El jueves entre las 10:30 y las 12. El viernes entre las 11:30 y tú digas, oye, mira, lo quiero el viernes entre las 11 de la mañana y las 12. Sí, perdona. Esto que parece ciencia ficción es posible hoy en día. Es posible. Yo incluso lanzo el reto y yo creo que todavía podemos, es posible ir más lejos todavía. Es decir, hacer slots casi de hora. Eso es posible. Eso técnicamente y organizativamente es posible. Sí, sin duda, sin duda. No, todo es posible. Tiene dos componentes. Una es el querer hacerlo y luego que técnicamente no es sencillo. Nosotros, por ejemplo, en List Data Solution estamos trabajando en este tipo de soluciones. No son sencillas, ¿vale? Estamos hablando ya de gestionar bases de datos, de gestionar datos almacenados, crear algoritmos, es decir, crear inteligencia artificial. Esto sí que es transformación digital. Esto sí que cambiaría el paradigma. Y no estamos hablando nada de gente que ya lo está haciendo. Es decir, Amazon, por ejemplo, ya está trabajando en esta línea, ¿eh? O sea, el siguiente paso que van a dar ellos va a ser en que tú puedas elegir el slot de horario de entrega. Ese va a ser el... Bueno, yo estoy convencido que ya están en pruebas. Yo creo que en Londres, por cosas que he ido leyendo, yo creo que en Londres y creo que es Nueva York ya están haciendo pruebas en ese sentido. Sí. Están evidentemente pues en pequeña escala y cosas de este tipo, a tipo MVP y cosas de estas, pero ellos están, porque tienen muy claro qué es lo que quiere el cliente. Claro, pero porque han solucionado primero la parte de la distribución, es decir, claro. La parte de la distribución es verdad que tiene pues su parte más peculiar, pero han solucionado la parte de la distribución y ahora están yendo hacia la experiencia de cliente. Claro, correcto. Cuando tú vayas a comprar a una página web donde te está dando 3 opciones de entrega y tú eliges con una franja de 1 hora cuándo quieres que te lo entreguen, es que esto como experiencia de cliente es imbatible. Sí. Imbatible. Sí. Y la gran diferencia, claro, evidentemente, esto solamente puedes hacerlo si tú controlas toda la cadena de suministro de cabo a rabo. Exacto. Entonces, evidentemente, pues Amazon puede hacerlo porque tiene su propia red de distribución, lo podrá hacer Alibaba y ya está. Porque el resto depende de terceros que le hacen la distribución y al depender de terceros lo tienen muy complicado poder llegar a este nivel de experiencia de usuario. Exacto. Voy a trasladar alguna pregunta más porque cada tema podríamos profundizar mucho, pero se nos agolpan ya. Ya tenemos aquí cuestiones de Perú, de Colombia, etcétera. Yo hay una que me pregunta de cómo hacer los 3 meses por horas. Sí, es decir, tú pactas unas horas, es decir, tú dices, mira, este proceso se cuesta hacerlo, me invento, a 5 horas y pactas un precio hora. Un precio hora en el cual las dos empresas se encuentran cómodas. Es decir, yo como empresa que hago que doy el servicio, sé que tengo un margen, una rentabilidad muy pequeñita, pero es que no tengo riesgo, porque yo si estoy 10 horas, sé que voy a cobrar 10 horas con un margen pequeño, pero tengo un margen. ¿Vale? Entonces no tengo riesgo, porque si luego durante esas 10 horas resulta que pasan cosas y mi gente está parada, pues bueno, oye, yo estoy cubierto. Yo al final de mes pues pagaré las nóminas, cubriré los costes y tendré mi rentabilidad pequeñita. Durante ese tiempo yo voy mirando, analizando esos procesos, a cuánto se pueden hacer, si a 10 unidades hora, 50, 30, y entonces tengo un periodo de aprendizaje, veo si tienen estacionalidad, por ejemplo, el tema de la estacionalidad es clave, es decir, todos sabemos que los lunes tienes mucho más, en e-commerce en delivery tienes muchísimo más trabajo un lunes el lunes martes que el miércoles, jueves, viernes. ¿Cuánto tienes más? Pues mismo un 30%, tranquilamente. Pues eso lo tienes que conocer, porque al final tu dimensionamiento de la plantilla no puede ser lo mismo un lunes, un martes
que un miércoles, jueves y viernes si quieres dar el servicio adecuado. Entonces, ¿qué pones? ¿Qué haces? ¿Te cargas de plantilla y luego el miércoles, jueves y viernes no sabes qué hacer con ella? ¿Te quedas corto de plantilla el lunes y el martes y das mal servicio? Bueno, pues esos son reflexiones y soluciones que tienes que encontrar. Al final eso te dará un número, pero eso lo ves después, una vez pasa, como decía Carlos, un mes y medio, que te da tiempo para mapear los procesos exactamente y, como decía Carlos, mapear incluso procesos que con la persona que se está negociando, que era el director de logística o el director de compras, no tiene ni idea. ¿Vale? Pues yo me he encontrado, sin encontrarme, pues eso, en un caso también en esta empresa, enterarse de que a un cliente proveedor de Mercadona, pues se le hacía unas... El camión no se le cargaba a granel, por decirlo de alguna manera, sino que se hacía un picking. Pues imagínate el coste, la diferencia de preparar 25 palés de la misma referencia en un almacén o empezar a hacer picking que te piden de cada referencia 2 palés o un palé. Es decir, el coste de preparación era 15 minutos o 2 horas. Es decir, tú imagínate lo que, a nivel de costes lo que supo. Bueno, costes, muelle, un montón de cosas. La diferencia. Y no lo sabían. No sabían claro, el comercial había pactado esas condiciones con ese proveedor de Mercadona. En el almacén le habían dicho esto, oye, esto hay que hacerlo así. Ellos habían empezado a hacerlo así, asumiendo que un camión de este proveedor eran entre 2 y 3 horas de trabajo. Carlos, nos dice Arturo Mendoza Blanco, ¿qué tal, Arturo? De manera irónica, dice, pensar solo en vender sin obtener rentabilidad es una forma rara de entender la economía. ¿Qué financia esas pérdidas? Dice, esta manera de entender el negocio solo hará que los grandes cada vez sean más grandes, financiados por no se sabe quién o por una expectativa de ganar en el futuro que tarda años. ¿Hay lugar para los pequeños que sí necesitan vender ganando dinero desde el principio? Sin duda. Sí. Sin duda. Sí. Sin duda, lo hay. Y está además poniendo al cliente en el centro. Es decir, si intentamos competir contra los grandes con las armas de los grandes, perderemos. Es decir, siempre habrá alguien que tenga un producto más barato que el nuestro, que su transporte sea más barato que el nuestro, que su picking sea más barato que el nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntar al cliente qué es lo que quiere. Igual no tendremos las ventas que tendrá un grande, pero sí hay vida fuera de los grandes y mucha vida. Yo aquí siempre suelo decir lo mismo. Todos somos también clientes de comercio electrónico. Apliquemos qué es lo que nos gustaría a nosotros. ¿Qué te gustaría a ti? Es decir, ¿cómo te gustaría ser tratado como cliente? ¿Qué opciones te gustaría tener? ¿Cómo quieres que te comuniquen? Y esto mismo lo haces, pues lo haces en tus amigos, en tu entorno y preguntas. Haces un estudio de mercado. Carlos, mira... Seguro te encuentras un camino y un hilo conductor para todos, seguro. Yo tengo que reconocer que soy un poco friki. Entonces, a una experiencia personal. Estaba un día comiendo con un amigo y veo que una furgoneta de estas azules con la sonrisa se para. Y digo, espérate un momento. Y cojo el móvil y le doy al cronómetro. Entonces, le cronometré cuánto tiempo ese repartidor bajaba de la furgoneta, buscaba el paquete, cómo lo tenía organizada la furgoneta, que es la leche, sí. ¿Vale? Y cómo entregaba los paquetes y volvía. Tiempo, 5 minutos. En 5 minutos hizo 2 entregas y luego se fue al siguiente punto. Es decir, eso quiere decir que ese repartidor está haciendo entregas de cada 3-4 minutos. Si ese ejercicio le podía haber dejado al amigo ahí en el restaurante, ir detrás de la furgoneta y repetir el ejercicio 4 o 5 veces y yo hubiese tenido, pues eso, saber exactamente cuál es la productividad de un repartidor de Amazon. Yo puedo decir que es esa. Es decir, sí. ellos entregan de entre 16, 18, 20 paquetes la hora. Raimón Juárez os quiere un poquito llevar la contraria. Vamos a ver, por lo que habéis dicho antes. Dice, está bien, así me gusta. Dice, siempre se habla del ejemplo de Amazon,
No, a ver, perdón, que ha escrito dos preguntas. Ha escrito dos seguidas. preguntas, ha escrito Sí, dos. ha dicho, en mi opinión, lo de ofrecer una hora de entrega concreta y cumplir no es tan sencillo. ¿Os imagináis que en pleno Black Friday la gente solicite entregas de 9 a 10 de la mañana? ¿Sabéis el coste que eso tiene? No creo que sea tan sencillo. Gracias, Bueno, Raymond. yo le contesto primero porque es un Ah, buen amigo, le mando un fuerte abrazo, me encanta que me lleve la contraria. Sí, sí es posible, es posible. Lo que pasa es que aquí tenemos que introducir otro concepto que en el transporte no se introduce, que es la variabilidad del precio en función de la estacionalidad. Es decir, antes de la pandemia, cuando nosotros intentábamos alquilar una habitación o un apartamento en una zona determinada en febrero, tenía un precio. Y en agosto tenía un precio completamente distinto. Hablamos de la misma zona y el mismo apartamento. ¿Por qué? Porque la demanda era distinta. La forma de frenar esto es que en el transporte también los precios sean también estacionales. Es decir, en el peak season, una entrega no puede costar lo mismo que en febrero. Y entonces, cuando apliquemos los precios variables o tarifas variables a las zonas a la época de peak season, sí podremos pedir entregas de 9 a 10, pero tendrán un recargo. Entonces, el que lo pida pagará el recargo del servicio que supone tener que entregárselo en esa franja. Yo soy más de... Tú lo que haces, lo que estás buscando aquí es tú desplazas la demanda hacia donde más o menos te interesa y lo haces vía precio, ¿vale? Que es una vía y hay gente que lo está haciendo, ¿eh? Para mí, yo que soy más de operaciones, yo soy de pensar, no. Tú tienes que montar un sistema suficientemente flexible para poder dar el servicio que haga falta en el momento que haga falta, al mismo coste. Y si tú te pones ese reto, lo consigues, ¿vale? Lo que sí que es importante para llegar a ese punto, como yo digo, es tienes que think out of the box. Es decir, salte de tu marco mental, de tu manera, no, es que esto siempre lo hemos hecho así, salte fuera y en el momento que te salgas fuera empezarás a ver oportunidades y maneras de hacer que no te implican más costes y que te pueden ayudar a ser flexible, porque al final, creo que fue Bill Gates que tiene por ahí una cita y dice el siglo XX o el siglo XXI será el siglo de la flexibilidad. Y es que es así. Es decir, de la misma manera que el del 19 fue el no sé qué, el 20 no sé cuántos, pues el 21 es el de la flexibilidad. Tenemos que ser flexibles. Las empresas tenemos que ser flexibles, las personas tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Porque el mundo es flexible. Y tenemos que estirarnos como el chicle. También os decía Raymond que siempre se pone el ejemplo de Amazon, ¿no? Pero que él pregunta si realmente es Amazon el que asume los errores o los tiene que asumir el vendedor. Y tampoco me gustaría que monopolizáramos la conversación en torno a Amazon, porque al final todos acabamos hablando de Amazon, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? Es inevitable. Tenemos que volver a decir que estamos hablando de una empresa que, es lo que decía César, tiene internalizada su logística y su distribución. Es decir, su departamento de distribución y logística es una más dentro de la compañía, pues igual que la de marketing o las correspondientes. Sí. Entonces, cuando tú tienes internalizado tu distribución o todo tu supply chain, tienes capacidad de asumir los errores internamente. Eso está clarísimo. Cuando hablamos de externos, bueno, pues la cosa cambia. Entonces, sí es verdad que ellos, pues bueno, pues han hecho un esfuerzo económico por tener esa red propia, un esfuerzo económico ímprobo y muy importante que otras compañías no han hecho, y tienen unos beneficios. Pero bueno, esto al final estamos hablando de negocio. En la pregunta anterior de lo que comentaba César del tema de la flexibilidad, yo lo entiendo, pero ahora mismo, tal cual está planteado el servicio de comercio electrónico y las peak season, yo creo que para poder tener esa flexibilidad necesitas un modelo de inversión que muchas compañías no están o no están en un momento donde poder, aunque sí quieren hacerlo, presenta dificultades. No es fácil porque, pero es más un problema de talento, voy a llamarlo, de talento en las organizaciones, que no tanto de inversión. Es decir, sí, es más eso que otra cosa.
o por lo menos mi experiencia, tanto en el mundo industrial como en el mundo logístico, tú ves soluciones que se pueden implementar y que te ayudan a esa flexibilidad. Por ejemplo, la externalización a nivel de personal, pues es una vía que te ayuda justamente a poder asumir esos picos de los lunes y los martes o los peak seasons del noviembre-diciembre. ¿Vale? Entonces, pero para eso también, que es un tema que comentamos en la anterior ocasión, hay una serie de reglas que yo más o menos voy siguiendo, que son reglas que del mundo Lean, es tus medios, ¿vale? Los medios productivos, que ahora estoy hablando un poco más a nivel de fábrica, pero a nivel de logística es lo mismo, no pueden estar saturados. Si tú tienes tu red de camiones saturada, estás muerto, porque el día que un camión pincha, vas jodido. El día que no sé qué, el día que tienes un pico de trabajo, vas muerto. Entonces tú tienes que tener, es decir, es muy importante los medios productivos o logísticos, tenerlos sobredimensionados. ¿Cuánto? Yo recomiendo tenerlos, es decir, no tenerlos más saturados del 70-80. Cada empresa, evidentemente, buscará su punto de equilibrio, pero tenerlos al 90, eso es una locura. ¿Por qué? Porque en un mundo en el cual la flexibilidad es muy importante, si tú tienes los medios, tienes capacidad y tienes ese muelle, tienes la formación, te has gastado el dinero en formación en el personal y tienes procedimientos y tienes procesos perfectamente detallados y descritos, es muy fácil meter gente, porque lo único que tienes que hacer, dijésemos, es meter gente, porque tú los medios los tienes. La formación y la polivalencia en la gente de tu plantilla la tienes. Entonces haces ahí un mix de gente vieja con gente nueva y puedes asumir una serie de cosas que a priori pensabas que eran imposibles. Claro. ¿Crees, César, ¿crees que hay una conciencia de dejar ese 20%? No, Se va al máximo, ¿no? Eso solamente, esa conciencia yo solamente la he visto en empresas que creen en lo que se llama en Quick Response Manufacturing, que es una técnica, QRM. Si alguien tiene curiosidad, pues que ponga QRM y verá de qué va la historia, que es un paso más allá del Lean. Pero es un poco lo mismo, al final aquí lo importante es el flujo, lo importante es tener plantilla polivalente, lo que dijimos el otro día. Es decir, si el almacén tiene mucho trabajo en recepciones y arriba en oficinas están cruzados de brazos, oye, ¿por qué no puede bajar el de oficinas de arriba a Villabajo y echarle una mano a meter a picar los albaranes, por ejemplo, de entrada? Sí. O hacer lecturas o coger la traspaleta y descargar un camión a mano. Oye, estamos hablando de coger una traspaleta, ¿eh? No estamos hablando de coger la máquina más extraña del mundo, una trilateral, no, una traspaleta manual o una traspaleta eléctrica. Evidentemente, previamente, pues le hace su formación, le hace sus medios, ¿vale? etc. Entonces, si no haces esta reflexión, tienes un cuello de botella, puede ser en las descargas y teniendo recursos arriba que no tienen faena. Y puede pasar luego a la inversa por la tarde o por la noche o no sé qué, que arriba tienen que hacer facturación y en el almacén no tienen trabajo. Oye, ¿por qué no la gente de almacén puede hacer parte del trabajo de administración de arriba? Vamos a dar un salto a Perú porque nos pregunta sí. Aldo Siu, nos comenta, tuvimos la ventaja de que un marketplace local especializado por su gran número de envíos ahora nos atiende envíos delivery en la misma ciudad y en provincia con costos de $1,50 y provincia de $2,50. Y lo mismo para logística inversa. Aquí las asociaciones colaborativas con grandes empresas que tengan ventajas en transporte, pienso que es la solución. ¿Qué opinan? Lo hemos comentado antes, la colaboración es un camino. Aquí está la parte legal, por un lado, y luego está la parte cultural. Que la legal se puede siempre solucionar o acordar o modificar si existe la cultural. En países como España no existe esta cultura de colaboración, pues como nos están demostrando que sí existen en países como en Perú. Sí. César, ¿cómo lo ves? Sí, lo mismo. Si al final, es decir, el mundo es finito, ¿vale? Vivimos en una bola que tiene sus recursos finitos. Entonces, si tú vas por la calle tú ves muchos recursos que no están utilizados. Es decir, mira, antes de ayer estuve en Madrid en una feria del HIT del tema de Horeca. Y estaba hablando el CEO de Telepizza. Y yo se lo escribí ayer. Digo, mira, cada vez que paso por un Telepizza, por un establecimiento de estos, y veo las motos paradas, muertas de risa,
12 horas o 20 horas al día, cuando solamente las utilizáis 4, es que a mí me puede. Es decir, es un recurso que está ahí parado, que podría estar fuera de esas horas, podría estar siendo utilizado para hacer otra cosa. Tú ganarías y este otro ganaría. Por eso hablaba, por ejemplo, del salir de nuestro marco mental. Entonces tú ves ahí motos, ¿vale? Para hacer entregas. Pues tú ves ahí 5, 10, 15 motos que sí, que luego evidentemente desde las 7 de la tarde hasta las 11 están a full, ¿vale? Pero antes no están a full, están paradas. ¿Por qué no nos planteamos alguna colaboración para poder utilizar esas motos fuera de esas horas? Nos pregunta también, Camilo Rodríguez nos pregunta, acá en Colombia la demanda es por número de pedidos, no por horas en la mayoría de los e-commerce. Y el tema de la logística inversa pega muy duro por este mismo tema. En ese caso, ¿cómo se puede optimizar? Volvemos al punto de medir. Es decir, el tema de las horas se establece. Es medir. Al final, midiendo, sabes el coste real que tienes en cada una de las operaciones que hagas. Cruzándolo con los costes que tienes, ahí te va a salir lo que necesitas ingresar para poder mantener el negocio. Claro. Sí, en el caso de si tienes variabilidad horaria a lo largo del día, pues tienes que saber, te tienes que hacer, como yo digo, una gráfica. Al final te haces una gráfica de las 24 horas del día y ves qué carga de trabajo tienes, cómo evoluciona. Y dices, bueno, pues, ¿qué plantilla, qué recursos necesito? Pues tú tienes al final recursos fijos y recursos variables. Exacto. Entonces, intentas evidentemente tener los menos fijos posibles y variabilizar lo máximo posible. Herramientas para variabilizar. Aquí, evidentemente, intervienen pues, temas de legislación de cada país, interviene un montón de cosas. Pero seguro que si le echas imaginación, encuentras tu punto de equilibrio de costes fijos y costes variables. Nos plantea también Raín, nos dice, no me quiero salir mucho del tema, pero ¿qué valoración nos merece la posible influencia de la nueva ley de riders? Entiendo que esto aplica a España, en una cuota de mercado logístico tan significativa como la que actualmente ocupan los repartidores autónomos. ¿Creéis que de alguna forma esa ley acaba con la denunciada competencia desleal? Bueno. Déjame, me voy a peinar. Me voy a peinar, venga. Entramos en el tema, yo creo que para el tercer Pulpomatic. Pues un exclusivo sobre la ley Rider. La ley Rider. A ver, aquí se juntan varias cosas, ¿vale? Por un lado, cuando hablamos de riders, está muy focalizado en el tema del delivery. Sobre todo tema de comida, restauración. Estamos hablando en el caso de España, ¿eh? Por otro lado están los falsos autónomos, competencia desleal, es decir, bueno. Entonces, digamos que hay una nebulosa en cuanto a todo. En principio, el origen de todo esto es la existencia de nuevas formas de negocio, de nuevas formas de contratación, y que lo que se está haciendo es no unificarlas. Es decir, nos encontramos con cosas no solo como la ley Rider. O sea, la ley Rider, por ejemplo, tiene cosas tan de perogrullo como que todo el mundo ve necesario una ley donde, bueno, pues son los falsos autónomos, porque son falsos autónomos, pasen a no serlos, y los propios falsos autónomos dicen que no quieren pasarse. Porque claro, saben lo que va a pasar. El siguiente paso es que la plataforma para la que le trabajan le va a deducir su coste de seguridad social, por lo cual sus ingresos van a ser más bajos. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿El que pasen a ser autónomos o asalariados? No, el problema es que la plataforma está ejerciendo un poder para que económicamente ellos queden igual, ¿no? Es decir, esto es como aquello de la tasa Google. Sí, lo que quieras, un 3%, pero al final, ¿a quién se lo aplican? No se lo aplica a la compañía, ¿qué hizo? Automáticamente al cliente. Tasa a los bancos por las transacciones internacionales. Automáticamente, ¿qué pasó? Todos los clientes recibimos una carta del banco diciendo que a partir del día tal, tanto porcentaje más. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Otra cosa es que dentro de todo esto las autoridades tienen un cacao mental bastante importante. Bastante importante. Donde se juntan cuestiones de índole político, de desconocimiento del sector,
de ganas de quedar bien. Entonces, con todo esto lo que están haciendo es dar informaciones o legislaciones que son contradictorias. Por ejemplo, ahora mismo un taxista de Cabify puede transportar un paquete sin tener un seguro de responsabilidad. Pero si tú eres una empresa de transporte, necesitas cumplir 3 legislaciones distintas. No están jugando con las mismas cartas. Pero aquí un poco el mercado lo que necesita es una aclaración de cuál es el marco regulatorio con el cual van a funcionar y trabajar todas. Decidir cuál es el más adecuado y que se aplique. Lo que no puede ser es que una empresa necesite estar dado de alta en 3 partes legislativas para poder operar como operador de transporte y una persona con un coche y un esto de Cabify pueda transportarlo. En el caso de los riders, 3/4 de lo mismo. Sí, además yo pienso que es totalmente innecesario. A ver, hay un marco regulatorio para los trabajadores, que es los convenios colectivos, ¿vale? Y está establecido. El problema que tienen estas compañías es que no son capaces de encontrar un modelo organizativo que les pueda soportar la variabilidad de su proceso. Ya está. Ese es su problema. El problema es que tienen una concentración de trabajo muy grande en 2 franjas horarias, de 12 a 14 y de 7-8 a 10:30-11. Fuera de ahí no tienen trabajo. Claro, entonces dices, ¿cómo organizo yo una plantilla para pues perfectamente podían hacer contratos de 20 horas semanales a todo el mundo? Oye, haces contratos de 20 horas, oye, tienes a la gente contratada, no sé qué. Y yo que vengo, y yo que he estado en una empresa de servicios, yo tengo muy claro que como empresa de servicios tenía que contratar a la gente con sus seguros, tenía que organizarlos, ¿vale? Es decir, tenía que tener unos responsables para que los organizase y los diese órdenes, y los medios productivos eran míos, no eran de la empresa que me contrataba, eran míos. Es decir, yo contrataba las carretillas, contrataba las PDAs, contrataba el no sé qué y contrataba... Es decir, entonces, yo esta discusión es que yo desde hace 5 años que no la entiendo. Digo, señores, que esto es un fraude de ley. Lo que pasa es que lo han ido alargando hasta que al final ya el Tribunal Supremo, después de no sé cuántas denuncias, han dicho lo que han dicho, pero es un fraude de ley a todas. Es decir, tú como empresa, tienes que darle los medios productivos. La bicicleta, la moto o el avión. La PDA o el móvil es de la empresa, no es del trabajador. Señores, cuando uno va a trabajar a la mina, le dan el pico. No viene con el pico de su casa. Pues esto es lo mismo. Lo único que tenían que hacer estas empresas es cumplir la ley y que la administración hubiese hecho cumplir la ley desde el primer momento. Si lo hubiesen hecho hace 5 años, no hay discusión. Ya está, es que no hay más discusión, y yo he hablado de este tema con gente, pues bueno, que está muy metida en Globo y no sé qué. Digo, y yo les lo dije hace 5 años, digo, no, esto es fraude de ley. Y te lo dice alguien que conoce la legislación, porque yo he tenido problemas por no hacer todos estos pasos, no tener un encargado, no sé qué. Luego te viene una inspección de trabajo y te monta un Cristo. Sí. Cristo. Es un tema para hablar largo y tendido. Sí. La verdad que es una pena tocarlo así con una pincelada. Lo que vosotros decís, si queréis para un tercer Pulpo Talks, daría de sí. No hemos hablado, por ejemplo, estamos ya sobrepasando la hora y tampoco quería que nos extendiéramos más, pero bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de sostenibilidad, de acceso a zonas de bajas emisiones. Nos preguntan por aquí, por ejemplo, Javier Núñez. Yo me cojo la palabra, venga, que ves, que estoy en Barcelona y el tema está caliente. Está very hot en Barcelona. Está tremendo. Bueno. Nos pregunta, por ejemplo, por aquí Javier, únicamente casi para mencionaros las preguntas porque ya no nos da tiempo. Nos pregunta Javier Núñez que si el last mile es mejor hacerlo con personal en plantilla o con modelos flex de Amazon, como Amazon. También nos dice Juan Carlos Rodríguez, ojo con los acuerdos de concertación entre operadores para el last mile, porque se podría caer en la tentación de acordar precios con lo que se incurriría en un delito tipificado. Saludos para Carlos Zubialde.
Bueno, en general... Le he contestado, pero bueno, esto has contestado, sí. Sí pasa como en otros sectores, es decir, por ejemplo, en el sector de telecomunicación, nosotros podemos tener la fibra contratada con la compañía X, pero la que tira el cable es la compañía Y. Sí. O sea, y cada una comercializa lo suyo y existen luego también, claro, un órgano regulador que es el que controla que esto sea de esta forma. O sea, Sí. no veo ningún problema en ese sentido. Bueno, pues lamentamos no poder responder a todo. Nos ha vuelto a pasar, chicos. No hemos El podido tema- responder todas las preguntas. El tema del medio ambiente, estas cosas, aquí en Barcelona de hecho en Barcelona ya sacaron una normativa municipal en la cual los vehículos no podían entrar en la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones en Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados. No es el tema, es todo lo que es la ronda de Barcelona. Y justamente de aquí 6 días se cumple la moratoria para que las furgonetas de reparto tipo N1 que no te cubriesen con las emisiones, es decir, que fuesen eco y no sé qué, no sé cuántos, podían acceder. Con lo cual ahora nos vamos a encontrar que hay el 50% de la flota de reparto no puede entrar en la ciudad. Porque alguien decidió hacer una norma sin pensar vale, tú pones la norma, pero ¿cómo suministras a la ciudad de paquetes o cosas? Sí. Y ahora está el pollo, y ahora tenemos el pollo. Sí, está claro. Bueno, lo dicho, vamos a intentar dejarlo aquí. Yo, si queréis, os emplazo a otro encuentro, buscamos un hueco en la agenda y volvemos a tratar este tema. Además, en esto añadiríamos también toda la vorágine mental que tienen algunos dirigentes municipales con el tema de los microhubs. Esto ya es... Esa parte. Sí. Aquí puedo hablar largo y tendido. Sí. Soy parte afectada. Lo apuntamos, lo dejamos por aquí escrito, nos comprometemos casi verbalmente ya con los asistentes y bueno, nos quedamos con estos apuntes como colofón. La verdad es que pues hemos sobrepasado ya la horita de tiempo. Ha sido un placer otra vez contar con vosotros. Muchas gracias, César, por participar. A ti. Muy bien. Un placer. Seguimos de cerca todo lo que haces, el seguimiento de Cargo Bici, que también es el seguimiento de un modelo de logística sostenible. Correcto. Encantado. Carlos, igualmente, por tu colaboración. Muchas gracias por pasar por aquí por segunda vez. Un placer y esperemos que no sea la última. Igualmente. Sí, te leemos, Carlos, te leemos en informacionlogística.com para que no te conozca, insistir en que te lean y se suscriban a tu newsletter. Y bueno, un lujo. A todos los asistentes, recordaros que os enviaremos la grabación. También estará subida en nuestro canal oficial de YouTube y esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés. Quedamos a vuestra disposición para que nos planteéis cualquier duda, sugerencia o comentario y os invitamos también a participar en el próximo encuentro que celebraremos. No lo tenemos completamente definido porque estamos buscando todavía, estamos cerrando los expertos con los que vamos a contar, pero sí os puedo decir que sin dar más detalles va a tocar temas como la movilidad o la situación del renting de flotas en Latinoamérica y en España, que es un tema que también nos habéis pedido. Un placer estar aquí con todos vosotros, un saludo y hasta el próximo encuentro. Muy bien, pues un abrazo. Un abrazo. Vale, chao. Chao.